Te damos la bienvenida a rinconbiblico.com. Como siempre, en la lectura de hoy vamos a adentrarnos en la riqueza de la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero recordarte la importancia de no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores. En rinconbiblico.com no solo nos detenemos en la lectura simple y superficial. La verdadera transformación ocurre cuando dedicamos tiempo a meditar en la palabra, a absorber su significado en lo más profundo de nuestro ser. Recordemos que no queremos una fe muerta, sino una fe activa que se manifieste en nuestra vida cotidiana. Comencemos. Marcos, capítulo 7. Los fariseos entonces, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, se reunieron alrededor de él. Y viendo a algunos de los discípulos de él comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tradicionalmente han recibido para que las guarden, como el lavar los vasos, y los jarros, y los utensilios de metal, y los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavar los jarros y los vasos, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta si el hombre dijere al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos, y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando dejó a la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos acerca de la parábola. Él les dijo, ¿así también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó hablar de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, a través de la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban.
Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. Capítulo 8 de Marcos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también algunos pescados pequeños, y después de haber dado gracias por ellos, mandó que también estos se pusieran delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado, 7 espuertas. Eran los que habían comido, como 4,000, y los despidió. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide esta generación señal? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, entró otra vez en la barca, se fue al otro lado. Habían olvidado de llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? ¿Cuándo partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Le dijeron: 12. ¿Y cuándo los 7 entre 4,000, cuántas espuertas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. ¿Cómo no entendéis aún? Vino a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando al ciego por la mano, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo mirar, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y le envió a su casa, diciendo: Ni entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo. Y les mandó rigurosamente que a nadie dijesen acerca de él. Comenzó entonces a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les hablaba claramente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Estás disfrutando la lectura de la palabra de Dios? ¡Qué gran alegría! Porque nuestro objetivo es que más que entretenerte, tu vida sea edificada. Y ya sea que nos estés viendo o escuchando en YouTube, en Spotify, en TikTok o en cualquier otra plataforma, te invitamos a suscribirte para ser parte de nuestra comunidad. Pero para recibir otros recursos que te ayuden en tu crecimiento espiritual,
te invitamos a que nos visites en rinconbiblico.com. Queremos verte hoy mismo en rinconbiblico.com. Marcos, capítulo 9. Entonces les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con potencia. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se hicieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, porque estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y de repente, mirando alrededor, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie contasen lo que habían visto, sino después que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les respondió y les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que debe padecer mucho y ser tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y cuando llegó a los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y toda la gente, viéndolo, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, he traído a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando le vio, el espíritu lo sacudió inmediatamente, y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho exclamó, llorando, creo, ayuda mi incredulidad. Y viendo Jesús que la gente se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Y dando voces y mucha convulsión, salió, y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó, y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y saliendo de allí, atravesaron Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y él vino a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os haga perder a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en el mar.
Y si tu mano te hace tropezar, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace tropezar, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo, mejor te es entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena cosa la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Con el íntegro te mostrarás íntegro. Con el limpio te mostrarás limpio. Y con el perverso te mostrarás torcido. Porque tú salvarás al pueblo afligido. Y humillarás los ojos altivos. Porque tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Él enseña mis manos para la batalla. De modo que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Y tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí. Y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos, y los alcanzaré. No volveré hasta haberlos acabado. Los heriré, y no podrán levantarse. Caerán debajo de mis pies. Porque me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvara. Aún a Jehová, pero no les respondió. Como polvo fino antes del viento. Los arrojaré, los esparciré como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron. Y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios. Y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Sí, tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me libras del hombre violento. Por tanto, oh Jehová, te confesaré entre las naciones. Y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey. Y hace misericordia a su ungido. A David y a su descendencia, para siempre. De esta manera, concluye la lectura bíblica de hoy. Sin embargo, este es el momento perfecto para que te acerques al Señor y guardes silencio para que Él te hable y confirme lo que te ha dicho a través de su palabra. Recuerda que en rinconbiblico.com no solo queremos entretenerte con estas lecturas, sino que queremos que te pongas en acción. No solo oír, sino también hacer, para no solo tener una fe vacía, sino vivir una vida en constante crecimiento en Dios. Si aún no te has suscrito a nuestra comunidad, te invitamos a que lo hagas ahora mismo en rinconbiblico.com. Deseamos que tengas un bendecido día y queremos encontrarte en nuestra siguiente lectura de la Palabra de Dios.